Se anunció una semana antes de su arribo. La incertidumbre crecía a medida que los noticieros daban cuenta de cómo Vilma acrecentaba su categoría. Octubre del 2005, un mes que no se olvida en las costas del Caribe mexicano. Uno de los huracanes más devastadores se acercaba lentamente a Cancún, Quintana Roo. Las previsiones se dieron en tiempo y forma. Las autoridades informaban a los turistas de refugios temporales. Los hoteleros no daban garantías y cerraron ante lo que se vaticinaba como la destrucción total. La población recuerda las 60 horas de angustia y devastación que Vilma dejó por todos lados. Era el Cancún que pareciera haber sido bombardeado, el Cancún irreconocible, que dejaba evidencia de una mala planeación urbana. Juan es dueño de una discoteca. Él vio el paso de Vilma desde un tercer piso. Hoy lo cuenta así, como una pesadilla. El volver del tiempo le provoca ansia, nervio, desesperación. Empezamos a ver la ciudad completamente devastada, aun cuando era de noche, no había luz, pero tú veías las ráfagas de los vientos traer, yo vi volar por ejemplo un refrigerador de esos de Bonafont, del supermercado, vi como una ráfaga de viento lo levanta y lo estrella contra el poste, vi como un poste con un transformador se viene al suelo. O sea, un poste de concreto con un transformador, y al traerse el transformador y el poste al piso se hace una especie como de juego de dominó, de fichas de dominó, y se viene el de la esquina, el de la otra esquina, y cae sobre un carro y parte el carro en dos. Nosotros no estábamos ya bien porque la única puerta que daba de frente al huracán era la nuestra. Entonces empieza a ceder, se empieza a salir del marco, empieza a filtrarse el agua por entre el tambor de la puerta, una puerta de tambor. Entonces los vecinos de al lado nos dicen, ¿están bien? Le digo, no estamos bien. Me dicen, nosotros estamos mejor, no nos ha pasado gran cosa, vamos por ustedes. Pero a la hora de querer salir en un tercer nivel, o sea, no puedes caminar porque los pasillos y los barandales están ya completamente derrumbados. Al siguiente día, que cuando avisan que todavía no podemos salir y que esté el ojo, en ese momento se arma un caos, ¿no? Y vuelve la segunda parte, que fue no con la misma intensidad porque el huracán había bajado de categoría 5 a categoría 4 y a categoría 3 ya no era tan fuerte, pero ahora es en sentido contrario. Ahora, en vez de recibir el huracán por la parte frontal del departamento, venía por la parte de la cocina y del comedor. Entonces, en ese momento empieza otra vez a entrar un mundo de agua, y es toda la tarde y toda la noche siguientes. Entonces, quiero decirte que hasta el día domingo es cuando ya vemos que el peligro se acaba, ¿no? Es como ponerte a un lado de una turbina de avión 36 horas. Eso, o sea, para poder entender el sonido, es ponte a un lado de una turbina de avión durante 36 horas y después métete a una cámara de presurización. La presión como era un sistema de baja presión, que fue lo que lo fortaleció, tú sentías la presión corporal diferente a lo que normalmente está. Entonces, eso era desagradable. Dos, y era lo más importante, ¿no?, que el agua entraba por todos lados, no hubo una sola rendija donde no pudiera entrar el agua, porque se movía en todas direcciones. No era un agua que venía del cielo, era un agua que venía por todos lados. Entonces, en eso veías, por ejemplo, tanques de gas, o sea, tanques de los caseros. Había gente que tenía tanques de estacionarios y obviamente son de un peso mayor y no se mueven, pero veías tanques de los chiquitos volando como si fuesen píldoras. Luego las antenas parabólicas, o sea, eran platos voladores, o sea, y tú veías cómo se estrellaban, no se rompían, se doblaban, se estrellaban sobre los muros de los vecinos, de los edificios vecinos, se estrellaban sobre eso y hacían unos ruidos sobre las paredes, o sea, que aún más te provocaban ese pánico y esa incertidumbre de qué es lo que está pasando arriba de mi techo.
y oías las tapas de los tinacos de concreto, todas salieron disparadas, las antenas parabólicas salieron todas disparadas, los árboles empezaron a cederse y oías cómo se desgajaban. El sonido de un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cuando se desgaja o se rompe a la mitad, el crujir de ese ruido, más el aumento del huracán en sí, lo que hace es un estruendo mayúsculo, y encima la catástrofe de ver los postes en el piso, las palmeras hechas pedazos, las calles rotas. Pues veníamos surcando entre como podíamos, y cuando llego a la discoteca, ¿qué es lo que veo? Un techo parecía como si un gigante lo hubiese roto y lo hubiese hecho pedazos. Y entonces te quedas sin agua, sin luz, sin televisión y con un toque de queda que mandan poner, donde a las 7 de la noche no podía salir nadie. Hay anécdotas de compañeros míos del trabajo en donde se tuvieron que meter en unos refrigeradores en el hotel, en el César, de repente, bueno, lo que era el César ahora es el Hilton. En un momento determinado se matan al sótano sus compañeros y los de seguridad y los que tenían que hacer guardia en el hotel, porque había que quedarse a hacer guardia, se van al sótano porque ven que los muros y todas las ventanas se empiezan a romper y se meten a los sótanos y se quedan abajo, y de repente el agua empieza a entrar tanto de la laguna como del mar y se juntan laguna y mar en un momento determinado del huracán, y pues atrás de la laguna pues están los cocodrilos, ¿verdad? ¿Y cuál es su sorpresa? Que de repente en el cuarto en donde estaban, que eran los salones del hotel y los cuartos de banquetes, abren las puertas y empiezan a entrar cocodrilos y a correr y a subirse a los refrigeradores y a cerrar los refrigeradores con ellos dentro y abriendo un poco para respirar y viendo cómo los animales están afuera. O sea, eso es, si es leyenda urbana o no, el dinero no servía de nada porque no había alimentos. En ese momento las tiendas empezaron a abrir 3-4 días después y algunas no sufrieron ningún daño y sí pudieron abrir, pero tenías el ejército en la puerta, te veías en un país en guerra, parecíamos un país en guerra, no era posible ver al ejército afuera de Walmart cuidando con rifles para que la gente entrara de 10 en 10, y una vez que salían 10 volvían a entrar 10 más. Entonces esas experiencias yo creo que México nunca las ha visto.